7:34. Me llamó la atención en los últimos días observando cuestiones de alimentación en la Argentina y en el mundo, unir dos factores. Uno de ellos que tiene que ver con el consumo mundial de leche, que se eleva, se proyecta un crecimiento del 2,5% en los próximos 3 años. La pregunta que me hacía es, ¿qué sucede en la Argentina con el consumo de leche? ¿Y cuál es ese déficit del que se habla de consumo lácteo, que es una de las características del problema alimentario en el mundo? ¿Qué pasa en la Argentina y qué sucede con un alimento, porque la leche no es otra cosa que un alimento, que se consume y se debe consumir especialmente en la infancia, pero también en la adolescencia y en la edad adulta? En línea está la licenciada Natalia Antar, que es nutricionista, trabaja y tiene una función en el sector de endocrinología del Hospital Británico de Buenos Aires, y vamos a hablar con ella para conocer acerca de la importancia del consumo y cuánto se consume actualmente en la Argentina de este producto. ¿Qué tal, licenciada? Eduardo Bataglia es mi nombre, desde Millennium. Buen día. Hola Eduardo, buen día, un gusto, gracias por la invitación. Igual, gracias por atendernos a esta hora de la mañana. Bueno, en primer lugar, ¿cómo estamos en la Argentina con el consumo de leche y si tenemos la información necesaria para saber cuánto ingerir en los distintos momentos de la vida? Actualmente el consumo de la leche, la realidad es que en el tiempo fue decayendo. La mayoría de los pacientes refieren no alcanzar las recomendaciones, siempre obviamente hablando del consumo de la leche dentro de una alimentación variada, ¿no? Que incluya frutas, verduras y resto de alimentos. Y la realidad es que la recomendación hasta el día de hoy por los organismos mundiales es de 3 porciones por día, dependiendo del paciente, ¿no? Hay pacientes más vulnerables, como hablábamos hoy, como ustedes referían, la infancia, la adolescencia, en donde hay mayores requerimientos, y esas porciones hasta podrían ser más. Una porción, por ejemplo, es lo que equivale a un vaso de leche. Y la realidad es que nuestra preocupación en consultorio es que aumenta la obesidad y se reduce el consumo de estos alimentos y se reemplazan por bebidas con azúcar como gaseosas. Ajá. Ahora, cuando uno quiere reemplazar el consumo de ese vaso de leche o quizás una porción superior con otros alimentos, ¿esto es posible? Digo, como licenciada en nutrición, ¿lo hace la gente comúnmente y se logra? La realidad es que se puede. El tema es que para poder realizar esa sustitución es muy importante entender de combinaciones de nutrientes y que la cantidad de alimentos que se necesita es mucho mayor. Entonces, aumenta el costo, aumenta la necesidad de organización y de elaboración en la casa, y la realidad es que los pacientes, muy pocos lo hacen. Entonces, nuestra preocupación es que quizás en poblaciones vulnerables la leche sigue siendo un alimento más económico, más fácil de utilizar en el día a día y más versátil, porque no solamente como vaso de leche, sino se puede preparar un postre casero saludable a los chicos, recetas, ¿no? Es decir, más allá de lo que significa, ¿no?, una problemática que es que cuando se eleva el precio de un producto se aleja de la posibilidad de consumo, hay que ser ingeniosos y creativos, y esto te tocará en el consultorio seguramente cuando te van a ver los papás y preguntan por la alimentación de sus hijos. Siendo creativos se puede buscar que con el elemento leche se hagan digamos, productos finales para el consumo de chicos y no sea tan caro. Exacto, sí, lo que más nos importa es cuáles son los requerimientos que está cubriendo el paciente, ¿no? Porque los chicos están en una etapa de empuje puberal. Entonces yo siempre les digo, si los chicos me entienden, o a la familia, porque muchas veces son muy pequeños, que son los años en donde si comemos sano, expresamos al máximo nuestro crecimiento, y a la vez los huesos, todo el calcio que se deposita en los huesos hasta aproximadamente los 20 años es muy muy importante, porque es el que nos va a prevenir, por ejemplo, fracturas de huesos en la vejez. Yo me acuerdo que cuando fui aprendiendo esto de chica me impactó muchísimo. Entonces acá lo importante es respetar a los gustos del paciente, la cultura, la economía, y tratar de buscar dentro de una alimentación variada que el paciente pueda acudir con todas estas necesidades, ¿no? Bien. Ahora, Natalia, con respecto al consumo de leche en otras etapas de la vida, porque quiero apelar a tu experiencia en el Hospital Británico para saber si
dejamos de consumir la leche que nos corresponde por la edad que tenemos con el paso del tiempo? Hoy en día hay mucha controversia en las redes con diferentes alimentos y por diferentes causas y por unas cuestiones que obviamente tienen que ver en cada familia en general, por cuestiones económicas y demás. Se ha reducido el consumo. Mi experiencia en consultorio, yo estoy en el área de la obesidad también, y noto que el desayuno suele ser con mate, muy carente de nutrientes, y cuando hacemos cambios de ese tipo, de incluir alimentos nutritivos, el paciente empieza a responder, ese metabolismo empieza a trabajar de otra manera, porque los alimentos fuentes de proteínas además generan más gasto energético para su digestión, entre un montón de cosas más. ¿Por qué este tipo de alimentos son importantes en toda etapa de la vida? Porque siempre necesitamos de vitamina B12, de calcio, de vitamina D, y hay etapas en donde se necesita más, ¿no? La adolescencia, el adulto mayor, o como mencionábamos anteriormente, en la infancia y la adolescencia. Apelo a tu experiencia nuevamente como nutricionista. ¿Qué tal nos alimentamos hoy? ¿Cómo observás que nos alimentamos en la foto de hoy en la Argentina? Actualmente lo que más se ve en consultorio es que nos está faltando alimentos nutritivos, fuente de proteínas, que nos brinden saciedad y prevengan el picoteo. Lo que más refieren los pacientes es el salteo de comidas, el picoteo. Por eso es tan importante de generar una organización, y que esta organización va a depender de cada persona. No necesariamente tienen que ser 4 comidas y colaciones como se mencionaba tiempo atrás, sino que hoy en día se trabaja paciente a paciente, individualizando los consejos. La realidad es que el consejo que yo les puedo dar a los oyentes hoy es que traten de elegir alimentos menos con harina, o sea, reducir el consumo de harinas refinadas, aumentar el consumo de fibra, la avena, la harina. O sea, no quitarlos por completo, pero reducir la cantidad de procesados, digamos. No, exactamente. Acá el consejo no es la restricción, sino la variedad y prestar atención a lo que hacemos la mayor parte del tiempo. Ajá. Bien, para cerrar déjame preguntarte, porque aquí tenemos a nuestro productor que hace actividad física todos los días. Yo estoy intentando hacerlo, pero Bien. cometo, y lo admito, uno de los errores más comunes, y recién lo mencionabas, ¿no? Ese desayuno que no es desayuno, es simplemente un café sin ningún tipo de agregados. ¿Qué le aporta, y vuelvo al tema inicial, qué le aporta un vaso de leche y si es conveniente para alguien que realiza actividad física o que sale a su día de trabajo, ¿no? y mete alguna actividad física en el resto del día? Sí, por sobre todas las cosas nos ayuda a llegar a la cantidad de proteínas. Muchas veces a la gente le preocupa muchísimo la ingesta de proteínas, y de manera natural se puede alcanzar sin recurrir a veces a suplementos, ¿no? A suplementos que quizás están exigiéndole cosas al cuerpo, tienen muchos químicos. Entonces ese vaso de leche nos va a contribuir con vitamina B12, que nos va a ayudar hasta en el metabolismo de la sangre, con el calcio, que les contaba que era muy importante para la densidad mineral ósea, para la vitamina D, que nos ayuda a absorber, ayuda a una mejor absorción del calcio, a estas proteínas que yo les decía que son súper importantes para también prevenir lesiones, para la ganancia de masa muscular, al magnesio, que tanto se habla del magnesio, bueno, y así nos ayuda a poder a nosotros los nutris también hacer que dentro de una alimentación variada el paciente alcance una alimentación completa sin recurrir a tantos suplementos, por ejemplo, en este caso que es el de... O sea, es más sencillo, volvamos a las fuentes, ¿no? A lo que hacíamos cuando éramos chicos. Sí. Así que un reto para Bataglia de la Nutri, Bataglia café solo no sirve, sería algo así. Muy bien. Natalia, muchísimas gracias por hablar con nosotros, No, por favor, un placer, que tengan lindo día. Igual. La licenciada en nutrición Natalia Antar trabaja en el Hospital Británico de Buenos Aires. Primero lo primero. Eduardo Bataglia, de 7 a 9. La noticia esencial, el análisis oportuno. FM Millennium. Buena gente, buena radio.